Vamos a orar y en esta ocasión voy a pedir que nos dirija en palabras de oración a Pastor Otoniel. Pastor Otoniel. Amén. Oramos. Amantísimo y buen Dios, te damos una vez más gracias, Dios mío, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Te damos honor, honra y gloria a ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, mi Dios, venimos delante de tu presencia, Padre, presentándonos, Señor amado, para poder, Señor, dar inicio a este hermoso tiempo de aprendizaje, Señor. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos des la sabiduría de lo alto, el entendimiento, Señor, para poder aprender más, Señor, y poder capacitarnos más, Señor amado, a través de tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están, Señor, conectados, Señor, con el deseo en su corazón, en nuestros corazones, de poder, Señor, adquirir más conocimiento, Señor. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias por la vida del pastor Wilmer, Señor amado. Señor, sea usted usándole poderosamente, Señor, sea usted dándole sabiduría y entendimiento, Señor. Bendiga a su familia y bendiga a cada una de las familias representadas, Padre, en el nombre de Jesús. Nos encomendamos en tus manos, Señor. Denos la guianza, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Gracias, Pastor Otoniel. Amados estudiantes, vamos a hacer un resumen acerca de lo que es el Génesis. Y vamos a trabajar con el bosquejo de Génesis. Y después que terminemos Génesis, vamos a trabajar ahora Éxodo. Y vamos a trabajar después a la par, interpretando, ¿verdad? Los versículos dentro de la subdivisión en que se hayan insertos dentro del círculo del contexto. Vamos a ver lo que es, hermanos, en primer lugar, la crisis individual y decadencia colectiva que ocurrió en el Génesis. Ustedes ya la conocen, ¿verdad? Cómo se degradó la humanidad y tuvo que ser sometida, digamos, a un castigo que fue el diluvio. Entonces el creador entra en acción en Génesis 1. El creador en relación con la criatura en Génesis 2. Hicimos un análisis de la creación, el crimen y sus consecuencias, ¿verdad? Cuando Caín mató a su hermano Abel, la expansión desde un nuevo comienzo, ¿verdad? Cómo vino expandiendo la tierra. Después tenemos la corrupción universal y sus consecuencias. En el segundo punto, nosotros vemos a Abraham, el hombre elegido por Dios. Es la segunda parte del Génesis. Descendientes de las familias de Taré, un extranjero en una nueva tierra, el pacto de Dios con Abraham, en espera del Hijo verdadero, las pruebas de la verdadera fidelidad, la responsabilidad por otros. Todos estos temas del bosquejo son relativos a Abraham, el hombre elegido por Dios. A Abraham, el hombre elegido por Dios. En el tercer grupo de Génesis encontramos a Ismael, el hombre a quien Dios rechazó. Ahí está ya en Génesis 25, del 12 al 18. Como yo les voy a pasar este libro, eh, aquí está maravillosamente descrito la historia y su interpretación. Qué precioso. Esto es algo aparte del libro que nos pasa el Instituto Bíblico, ¿verdad? Que también se los voy a pasar. A algunos ya se los pasé. Entonces, y en el cuarto grupo está Isaac, el hombre a quien Dios preservó la vida. Isaac, con doble A, Isaac. Entonces, aquí vemos nosotros en esta otra parte, estoy hablando de los puntos relevantes del Génesis. La progenitura por un guisado de lentejas. Trato de Isaac con sus vecinos.
Isaac y su familia. Todo eso está en Génesis 25 y Génesis 26. En el quinto grupo, en la quinta parte del Génesis, encontramos a Jacob, el hombre rehecho por Dios. Jacob, el hombre rehecho, o sea, doblemente hecho y confrontado por Dios en Génesis 28. El amor frustrado nunca muere. Una penosa competencia, pastores astutos, una profunda crisis espiritual, reunión de los hermanos, una tragedia en Siquén, renovación del pacto en Betel. Todo eso está en Génesis 28, 29, 30, 32, 33 y 35. Y un viaje ensombrecido por la tristeza. Cuando yo les pase este libro, entonces el sexto grupo es Esaú, el hombre que se reconcilió con su hermano. Génesis 36. Las esposas e hijas de Esaú, hijos y nietos de Esaú, importancia de la posteridad de Esaú, hijos de los habitantes de las cavernas, reyes de Edom, territorios donde vivían los edomitas. Todo esto, hermano, va clasificado. El Génesis bien clasificado de manera tal, hermano, que ustedes van a tener una riqueza de material para su biblioteca. Lo pueden imprimir. Eso va a ser algo precioso. Y el séptimo grupo es José, el hombre preservado por Dios, que es Génesis del 37, vendido como esclavo, caída moral de Judá, tribulaciones de José en Egipto, Génesis 39, dramática ascensión de José al poder, Génesis 41, misteriosos problemas en Egipto, Génesis 42, el nuevo hogar en Egipto, Génesis 46, anticipaciones del futuro, Génesis 48. Y eso es, hermanos, el bosquejo, como se divide el Génesis. ¿Hay alguna pregunta al respecto del Génesis, hermanos? ¿Alguna pregunta? Vamos a hablar ahora del libro de Éxodo, hermanos. El libro de Éxodo, el bosquejo. Voy a hacerlo resumido, pero vamos a trabajar textos bíblicos del Éxodo. Como ustedes pueden ver, el Génesis es la historia, hermanos, del desarrollo de la humanidad. Y se ven una serie de, de segregaciones de las razas a través de los hijos de Noé. Noé tuvo tres hijos, Sem, Can y Jafet. Y esos hijos de Noé, los hijos de Noé tuvieron familias y se segregaron. De los hijos de Noé salieron el pueblo semítico, del, del los hijos de Noé salieron las razas que son orientales, africanas, asiáticas, etcétera, y salieron las europeas también, y de todos los continentes. Entonces se observa de que en el Génesis es el desarrollo de la creación de la humanidad, el desarrollo, su organización y algunos aspectos relevantes de la historia de algunos siervos de Dios que tomaron relevancia, como Jacob, Isaac, Abraham, Ismael, eh, y sus historias, que ustedes las conocen bien. La historia de Sara y Agar, Agar, la madre de Ismael, padre de los árabes, Ismael e Isaac, padre de los hebreos. Y entonces, como son historias emocionantes y fascinantes, que si me pongo a contarlas, hermano,
yo creo que van a necesitar un cafecito con un pancito para escuchar esta historia como cuentos. Entonces, no creo que podamos, porque se me va la clase por estar contando estas historias así, tan emocionantes, ¿no? Yo de mi parte las contara porque me encantan, pero no, me tengo que detener ante la tentación. También esas son buenas tentaciones, ¿verdad? Pero me tengo que detener. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a estar trabajando así con los bosquejos. Y hoy vamos a hablar del Éxodo. Éxodo se nos viene a la mente, ¿verdad? Eh, Como dicen, huida. Éxodo, huida. Pero el Éxodo, ¿de dónde se origina? En Egipto. Se origina, digamos, ¿por qué? Porque el Señor tuvo grandes propósitos con un gran hombre, que fue Moisés, príncipe de Egipto. Y entonces, un pueblo oprimido por el imperio egipcio. Pero nosotros podemos decir algo muy importante, hermano. Las opresiones y las adversidades que muchas veces pasan en los hijos de Dios, no es muchas veces, hermano, porque las busca el Hijo de Dios, sino porque Dios tiene propósitos y planes en la vida de cada uno de sus hijos. Entonces, eh, en el caso de Egipto, en el caso del pueblo hebreo en Egipto, cayó en la esclavitud indudablemente por una gran desobediencia, ¿verdad? Una desobediencia que definitivamente pues causó eh, ira ante los ojos del Señor. Ustedes saben de que inicialmente el pueblo hebreo era nómada y habitaba en el valle de Sinar, que es Mesopotamia, país entre dos ríos, significa Mesopotamia, lo que hoy es lo que era Babilonia y lo que hoy es Irak. ¿Eh? Entonces, eh, ahí en ese valle que digamos era fructífero y que se supone que allí fue el paraíso, entonces allí se anclaron o se ubicaron el pueblo hebreo. Pero ¿qué pasó, hermano? Que ellos comenzaron a, a rebelarse a Dios y Dios les confundió sus lenguas. Y entonces Dios los reprobó, porque teniendo la bendición en su mano, querían más. Teniendo la bendición en sus manos, querían llegar al cielo y construyeron una torre. Ellos se creían dioses. Entonces Dios los reprobó eh, y los sometió a un castigo, ¿verdad? Eh, Y también ustedes saben de que aunque Abraham era un hijo de Dios, pero Abraham era idólatra también, tenía ídolos en su casa. Vino su nieta y le dijo, abuelo, ¿qué es lo que te está pasando que tenés este poco de santos aquí? Y se los agarró y se los botó todos. Se los quebró, se los destruyó. La nieta. Abraham entendió de que eso no era así. Para eso hay un Dios hermoso y maravilloso a quien nosotros podemos clamar en cualquier momento. Indudablemente que era comprensible que en aquella época no existía la hermenéutica ni existía la Biblia. Entonces, Abraham expresaba su gozo a través de las estrellas, la luna, el sol, a través de la naturaleza. Así expresaba el amor a Dios hasta que el Señor tuvo un encuentro con él para que él entendiera todas las cosas. Entonces, 400 años estuvo el pueblo hebreo esclavizado. 400 años en Egipto. Y en Éxodo 1:1 y 11:10 aparece la opresión de Egipto,
la opresión de Egipto. Entonces, ahí encontramos nosotros, ¿verdad? La preparación, ya en Éxodo capítulo 2, la preparación del libertador. Ustedes saben de que la historia hermosa, todos han visto los 10 mandamientos, estoy seguro, porque todos los hemos visto. Yo lo he visto montones de veces y tengo la película de los 10 mandamientos. Entonces, ya conocemos quién es el libertador, quién fue la preparación de ese libertador. Y vemos nosotros un prototipo en Faraón de lo que vino siendo, digamos, eh, Herodes. Herodes, que mandó a matar, ¿verdad?, a los niños. Este mandó a matar a todos los niños también, porque tenía miedo que naciera un, un líder. Y entonces el Señor, que siempre tiene, como dicen, maneras maravillosas para poder desarrollar su plan presente, su plan futuro. Él lo hace de una forma maravillosa que aún nosotros no somos capaces de comprender la manera como trabaja Dios con la humanidad. Muchas veces creemos que lo que está pasando no debió de haber sido, pero si nos ponemos a pensar y ponemos el plan de Dios en la mesa, el Señor, el Espíritu Santo, nos hará entender que nunca, jamás los planes de Dios trabajan para mal en sus hijos, sino que trabajan para bien. Siempre, siempre van a trabajar para bien. Entonces, en el caso del líder, trabajó para bien con un niño en una cesta de hecho de mimbre, eh, en el río, ahí en el Nilo, el río Nilo. Ahí dejaron ir y las princesas encontraron a este niño y lo tomaron para sí. Ese, eso, hermano, aunque Dios trabaja de maneras maravillosas, porque con el poder que Dios tiene, pudo haber mandado al líder de una sola vez, como hace con los ángeles. A los ángeles el Señor los envía en cuestiones del rayo a velocidad de la luz a la tierra. Los pone en la tierra los ángeles cuando vienen a misiones los ángeles. Entonces, él pudo haber hecho eso, pero él no lo hizo así. Él usa el sentimiento humano, ¿verdad? Porque él, hermano, nos formó a nosotros a su imagen y semejanza. Conoce nuestros sentimientos y nuestras interioridades. Entonces, manda a este líder, ¿verdad? De una manera que iba a cautivar el corazón de las princesas. Entonces, eh, cualquiera diría, parece una historia de esas de cuentos de fantasía, de Alibaba, de las mil y una noches, etcétera, etcétera. Pero no, hermano. Son historias maravillosas que registra la palabra y de la manera como Dios trabaja en la vida de nosotros. Dios no quiere manifestarse, Dios nunca se va a manifestar en los hijos, en sus hijos, en las grandezas, ni en las opulencias. Dios siempre se va a manifestar en la fe, en la humildad y en la santidad de cada uno de nosotros. Ahí va Él a manifestar lo que nosotros le pedimos. Aunque esté usted lleno de problemas, hermano, pero si su vida anda llena de santidad, de humildad y de consagración, de fe, estoy seguro que el Señor se va a manifestar con las personas que menos cree y de la manera que usted menos cree,
se va a manifestar y le va a resolver sus problemas. Muchos dicen, pero, pero es que el Señor no tiene por qué resolver nuestros problemas, porque Él dijo que vamos a pasar aflicciones. Pero es que el Señor, hermano, quiere bendecir a su pueblo. Por eso es su pueblo. Usted dirá, pero no somos dignos. Somos dignos por su sangre, por su sangre. Su sangre nos hizo aceptos, dice la Biblia, en el amado. Si somos aceptos en el amado, es porque Él nos considera importantes para Él. Y lo mismo pasó, hermanos, con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo, el pueblo hebreo, y quiero hacer aquí una corrección. Realmente, en ese entonces, a Israel, al pueblo de Dios se le llamaba hebreos, los hebreos. ¿Ah? Los hebreos. ¿Por qué los hebreos? Porque eso viene de una forma, digamos, que nosotros le podríamos llamar hebraísmos, o el hebraísmo en la hermenéutica bíblica significa, digamos, la manera del vocabulario del pueblo. Entonces, hebreos eran personas esclavizadas, personas que estaban cautivadas por un imperio. Por eso le decían hebreos, porque eran esclavizados. Y así se les llamaba en la palabra de Dios, en el Éxodo, hebreos. ¿Por qué? Porque estaban esclavizados. Pero cuando salen de la opresión, cuando salen de la esclavitud, por primera vez se le llaman israelitas. Entonces, el pueblo de Israel liberado, liberado. Entonces, en el capítulo 5 de Éxodo aparece el preludio a la liberación. Y en el capítulo 7, las plagas de Egipto. Entonces, estas plagas, el Señor las envía con el propósito de liberar a su pueblo, de demostrar su poder y su gloria. ¿Ah? De liberar a su pueblo. Ahora, estas plagas, hermanos, también se van a ver un día en el futuro. En el futuro se van a ver en la tribulación. Los que estuvieron en la conferencia ya vieron eso. Eso se va a ver en la tribulación. Segundo, la liberación y victorias. Primero, la opresión, cómo fueron esclavizados y tratados de una manera, como dicen, brutal, hermanos. El pueblo, incluso, hermanos, el pueblo perdón, los egipcios, el faraón no quería que las mujeres hebreas tuvieran hijos. ¿Por qué razón? Porque las mujeres hebreas, hermanas, trabajaban construyendo los edificios egipcios y se volvían fuertes y se volvían robustas, dice la Biblia. Pero la palabra robustas la utilizan como un despectivo, porque esa palabra la utilizaban los gobernadores egipcios para sus animales. Qué robusta está esa vaca, decían. Mírale esos cachos. Ese toro, mirarle la ramazón de cacho que tiene ese cabro. Oh, wow. Mira ese caballo. Wow, qué robusto. Y así miraban a las hebreas mujeres. Entonces, el faraón manda a dos parteras que se ocupaban de realizar los partos en Egipto, manda a dos parteras para que estas parteras sean las que se ocupen de ver cuando la mujer tenía un hijo varón o hija mujer.
dependiendo de lo que tuviera, si era varón, tenían que matarlo inmediatamente. Y si era mujer, dejarla viva. Él no quería varones en su reinado, el faraón. Entonces, eh, y no digo el nombre del faraón porque no lo menciona la Biblia, ¿verdad? Pero uno de los nombres de la partera era Púa, Púa, y la otra se me olvida el nombre. Cifra y fuga, pastor. Cifra y Púa, exacto, Cifra y Púa. Y Pastor, y entonces, Sí. perdón, entonces, y el faraón ese era su nombre o tenía otro no, nombre. el faraón tenía un nombre. Por ejemplo, estuvo Ramsés I, Ramsés II, Ramsés III. Estuvo también es que los nombres son tan enredados, hermano, que no los puedo descifrar en mi cabeza todos los nombres, ¿verdad? Pero habían desfilar en 400 años que estuvieron esclavizados los hebreos, hubieron cantidades de faraones, hermano, cantidades de faraones. Pastor, Sí, una pregunta. Yo había interpretado que la razón por la que que el faraón evitaba a los niños por medio de las parteras era para evitar de que el pueblo se multiplicara y que después se rebelaran contra ellos como un ejército grande. No creí que era por esa razón que usted dijo. sí, las parteras, hermanos, tenían la instrucción del faraón de matar, si era niño, matarlo, porque él no quería, él había oído de un líder. Inicialmente lo que usted dice es correcto, tiene razón, pero posteriormente, con el nacimiento del líder, entonces aparece el miedo del faraón y instruye a estas dos parteras que hagan, pero las parteras hicieron algo maravilloso. Amén. Las parteras, hermanos, no obedecieron al faraón. Y esa es una historia maravillosa. Como dicen, hermanos, le temieron más a Dios. Pero el temor a Dios no es miedo, sino más bien es respeto a Dios antes que al faraón. Entonces, vemos estas historias maravillosas, ¿verdad? Que se operan. Entonces, ¿y qué le dice al faraón? ¿Y por qué no los mataron a los niños? ¿Por qué pasó? Es que robusta, que antes que cuando nosotros llegábamos ya tenían sus hijos. Entonces, nos ganaban, decía. ¿Ve? Entonces, esa fue la excusa que pusieron ellas. ¿Ve? Entonces, fue maravilloso. Esa es una historia maravillosa de la cual hay mensaje. Puede usted sacar una prédica. Entonces, cuando se dan las liberaciones en el capítulo 12 de Éxodo, aparece la Pascua. ¿Qué significa la Pascua, hermano? ¿Es la celebración de qué es la Pascua? ¿Alguien sabe? No es la celebración, pastor, de la salida del pueblo de Egipto. Es correcto. Es la celebración de la libertad. Está en Génesis 12 del 1 al 36. Ustedes conocen de ahí todas las historias del Éxodo. Ustedes conocen la historia que se dio de las plagas, la muerte de los hijos, de los primogénitos. Todo eso ya lo conocen, ¿verdad? Por eso lo estoy obviando, porque son historias largas y no son parte de estarlo explicando en la clase, esas historias maravillosas. Entonces, en el capítulo 12 de Pas- Éxodo, Pastor, sí, solo una pregunta. sí. La llegada de los egipcios, del pueblo de Israel a Egipto fue justamente cuando José llegó, fue vendido, ¿verdad? ¿O fue antes de José? Cuando se da la situación de Egipto, hermano, era antes. Recuerden que en ese entonces el pueblo de Egipto, que eran las 12 tribus, estaban naciendo, ¿no?
con Isaac. Y fue cuando llegaron sus hermanos a verlo, Exacto. a José. Lo llegaron a ver y él les dio alimento para que llevaran tribus. No llegaron a Esas ver. son historias del Génesis. Está bien hecha su pregunta, hermano Kevin. Sí, fue Digo, antes. Fue me antes menciono, de la esclavitud, hermano. ajá, Fue antes. menciono por, sí, eso, la parte, solo quería saber eso, porque estamos hablando siempre del pueblo de Dios saliendo de Egipto Sí, en la no, pero actualidad. ahorita estoy hablando del Éxodo. Correcto, correcto. Ahorita ya pasé Génesis. Ahorita estoy en Sí, el Éxodo. Entonces, pero me gusta sacar a colación temas que van relacionados al origen de esta liberación. ¿Por qué fue que, cómo sucedió la liberación? Importante eso también. ¿Verdad? ¿Qué piensa hermana Daisy Zavallos? Que eso es hermoso, porque eso de que el pueblo de Israel primero se llamaba, eran los Hebreos, hebreos, los y hebreos, luego de Israel, y ya Israel, cuando salen de ahí. sí. No, todo esto es interesante, hermano. Y a mí me gustaría hablar con usted cuando termine la clase para cómo voy a hacer yo, si voy a hacer para Claro que sí. ponerme al Yo nivel. estoy para servirles a todos ustedes, hermano. Está bien, gracias. Entonces, Interesantísimo. ya en el capítulo 12 al 15 aparece el Éxodo. El Éxodo es ya la huida, la huida. Pero antes del Éxodo también a eso le llamamos la Pascua, que significa la liberación, la libertad, la salida del pueblo en libertad. Y ustedes saben de que de aquí se pueden discernir muchos mensajes, ¿verdad? De esto, de todo esto. El viaje al Sinaí está en el capítulo 15 y 18. El viaje al Sinaí, capítulo 15 y 18. Nosotros debemos de saber, hermanos, miren qué interesante. El monte Sinaí y todo ese valle es del pueblo de Israel. Le pertenece a Israel. En la guerra de 1967, cuando Israel tomó, en la guerra de los 6 días, tomó las alturas del Golán, que están en fronteras entre Israel y Líbano y Siria. Cuando tomó el monte Sinaí, el valle del Sinaí, ese valle tiene aproximadamente 1.000 metros, 1.000 millas cuadradas de longitud. Es inmensamente grande. Y ese valle está lleno de petróleo y de muchas riquezas, pero ese valle le pertenece al pueblo de Israel. Y tomó lo que se llamó la Franja de Gaza, que es donde actualmente está peleando Israel, ¿verdad? Entonces, realmente Israel tomó esos tres territorios porque le pertenecen, amados hermanos, le pertenecen. Que las Naciones Unidas y el pueblo, los pueblos contrarios, le apoyan con esto. No, le pertenece, hermano, le pertenece a Pastor, Israel. pastor. Sí, O sea, Sinaí, el monte Sinaí está actualmente en Gaza. no, el monte Sinaí está con Egipto, con Egipto. O sea, Gaza ahora pertenece a Egipto. ¿Y está con el mismo nombre o con el mismo nombre está.
pero está perteneciendo a Egipto. a Egipto, pero Israel se lo había quitado, Israel se lo había quitado eh, eh, en el año de 1967 hasta el año 6, que hubo un acuerdo que le llamaron el acuerdo de Camp Davis, que fue Campos de David, el acuerdo que hizo el presidente, o Jimmy Carter, perdón, Jimmy Carter con el presidente que estaba en esa época con Israel. Hicieron un acuerdo y Anwar Sadat, creo que era el que estaba de presidente en ese entonces, hicieron los tres un acuerdo para que se entregara el monte Sinaí. Pero no, ya, no vayan al internet porque se me distraen. Yo no quiero que se me distraigan. Después lo buscan, después lo estudian. Entonces, en ese año yo se lo estoy dando como parte, digamos, de una relación con lo que está sucediendo. Estoy hablando de la época pasada, de la época recién pasada. Les estoy tratando de hablar de así, de esa manera. Y entonces recuperaron esas tierras, excepto las alturas del Golán, porque las alturas del Golán son unos montes, una montaña donde se puede divisar muy bien a Israel y se puede divisar a Siria y el Líbano. Entonces, como son estratégicos, eso no fue entregado por Israel hasta hoy. Hasta hoy. Israel tiene anclado ahí bases militares para proteger su territorio en las alturas del Golán. Y con relación a la Franja de Gaza está en territorio israelí. O sea, que la Franja de Gaza más la parte de Jerusalén occidental que se llama Cisjordania es, está dentro del territorio israelí, dentro del territorio israelí. ¿Eso qué quiere decir? Que Israel, hermano, tiene derecho con esos territorios, pero también tienen derecho de vivir los que viven en la Franja de Gaza. Los orígenes, las generaciones que han vivido en la Franja de Gaza son los filisteos. Filisteos. Los que viven en Gaza, los árabes que viven en Gaza, dependen de los filisteos. Esos son, los filisteos han vivido toda la vida en la Franja de Gaza, hermano. Toda su vida. Ahí han vivido. Y en Israel existen árabes israelíes que son de nacionalidad árabe israelíes. Hay de todas las nacionalidades en Israel que se han mezclado ahora, hoy día. Se han mezclado, ¿verdad? Hoy día en Israel. Entonces, en la Franja de Gaza existe lo que se llama Palestina. Palestina fue un término que se dio por primera vez en el año 125 después de Cristo. Después de Cristo. 125 después de Cristo, Palestina. Así le llamaron los emperadores romanos o los papas de Roma, ¿no? Según la historia, ¿no? Entonces, en relación a Palestina, esta le pertenece a Israel, porque en Palestina está Belén y Belén le pertenece a Israel. Ahí nació Jesús, en Palestina. Pero no se llamaba Palestina cuando nació Jesús. Cuando Jesús nació no se llamaba Palestina, sino que se llamaba Belén. Era una sola ciudad. Pero a raíz de la guerra de 1967, las Naciones Unidas intervinieron y hicieron lo que se llamó la partición. Y esa partición, hermanos, perjudicó a Israel. Perjudicó a Israel. Pero Israel tiene derecho de tener bases sobre todos esos terrenos. Ahora, hay una cosa importante. En Palestina existe la parte que se llama Cisjordania, que es la misma Palestina, que es parte, digamos, de la Cisjordania, de la Jordania, que está en frontera con Jordania. Entonces, a la frontera se le llama Cisjordania, que es una faja. Esa faja que está dentro del territorio israelí, pero que se llama Palestina y que tiene que respetar Israel por
orden de las Naciones Unidas, existen los bancos árabes. En Cisjordania están lo que es el Centro Financiero Árabe. Y esa es una de las razones por las cuales, existe un enorme pleito entre árabes e israelíes a nivel regional. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus intereses allí, su dinero, sus inversiones están en esos bancos en Cisjordania que están en territorio palestino, que son territorios israelíes, y que Israel entra las veces que él quiera ahí y pone el orden, ¿verdad? Entonces, pero hay una autoridad palestina dentro. Cuando ustedes, no sé si oyeron hablar de un líder que se llamó Yasser Arafat. Yasser Arafat fue el primer líder palestino allí en los años 60, ¿verdad? Y 70, y 80. Y entonces, esta es la historia de todo esto que estamos hablando, de este pueblo que ahora estamos hablando, que se llama Israel. El viaje al Sinaí, ya le expliqué lo importante. En tercer lugar, en la división del bosquejo de Éxodo, aparece lo que se llama el pacto en el monte de Sinaí. El pacto en el monte Sinaí. Imagínense que Israel disfrutaba de esas tierras, porque Dios mismo se manifestó en esas tierras. Dios mismo se manifestó en esas tierras. Entonces, allí apareció el pacto propuesto por Dios en Éxodo 19. Aparecieron los 10 mandamientos. El temor del pueblo en Éxodo 20, donde se dieron los 10 mandamientos. Éxodo 20. Las leyes del pacto y la ratificación del pacto en Éxodo 24. Como ustedes pueden observar, toda esta historia, hermano, es una historia bíblica que la palabra de Dios la registra y que nosotros debemos de manejarla con la actualidad. Por eso yo se lo voy relacionando con la actualidad. La historia pasada con la presente, la historia pasada con la contemporánea. Estoy tratando de manejárselos así para que ustedes, hermanos, le hayan sabor al estudio. Entonces, y en cuarto lugar y último, aparece la institución del culto a Dios. Éxodo 25. En Éxodo 25 y 40 aparece la institución del culto a Dios. Miren qué interesante, hermanos. Aquí ya se da el culto a Dios, la preparación, la capacitación para el pueblo de Israel. El plan de Dios para el tabernáculo en Éxodo 25, ya hay planes para hacer un templo. Ruptura y restauración del pacto en Éxodo 32. Hubieron desavenencias, Después viene en Éxodo 35 la construcción del templo, la construcción del tabernáculo. Y después viene la confesión de las vestiduras en Génesis 39 del 1 al 31. Cómo iban a ser las vestiduras que iban a usar los que iban al templo. Presentación a Moisés del material completo en Éxodo 39, hermanos. Y después el levantamiento del tabernáculo en Éxodo 40, cuando ya se levanta el tabernáculo. La dedicación divina en Éxodo 40, la dedicación divina. Eso es el Éxodo. Eso que yo le hablé, hermano, así se divide el Éxodo. Un Éxodo que nosotros lo entendemos y lo manejamos y que lo he tratado de insertar con la realidad que ha vivido el pueblo de Israel y el pueblo árabe, debido a que Israel, hermano, siempre ha sido teocrático, solo ha creído en un solo Dios.
y los pueblos aledaños han sido politeístas. Entonces, que conservan la religión musulmana, ¿verdad? La religión musulmana. Entonces, unos son hijos de Ismael y otros son hijos de Jacob, ¿verdad? De Isaac, perdón, de Isaac. Entonces, estas pugnas no solamente ha sido por las creencias religiosas, sino también las pugnas han sido por tierras, por tierras. Ya les expliqué una de las razones importantes por qué Israel vive problemado ahí con los árabes, porque en Israel está la base la base financiera de los bancos que se llama West Bank. West Bank. La West Bank, los bancos del sur, del West, del sur, son los bancos árabes, donde tienen los árabes sus fortunas y por lo tanto defienden a Palestina, todos los árabes, porque ahí tienen sus intereses ellos, hermanos. Pero un día se va a acabar eso, pues. Se va a acabar. Esa es otra historia. Pastor, Esa es otra historia. déjeme hacerle entiendo lo que usted dice, pero Gracias. déjeme decirle, preguntarle algo. Justifica que, bueno, la tierra ya Yo voy a hacer conocemos la nosotros comida, que fue dada a Dale. Israel. Ahora, justifica el Después hecho voy a de que hacer lo demás. la descendencia de Ismael, ellos alegan que ellos también son descendientes de Abraham y por lo tanto ellos, por esa razón, esa es una de las razones por las que ellos pelean la tierra. ¿Qué podía agregar usted al respecto? Miren, hermano, les voy a decir algo bien importante. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de entender lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice de que en el milenio árabes y judíos serán un solo pueblo. Amén. Dice la Biblia, Egipto y Siria serán uno en mi amor, dice Dios en su palabra. Los va a amar. Lo que pasa es que recuerden, ¿quién es el tejedor de la historia? Es Dios. Dios es el que ha tejido esta historia, hermano. Dios es el que ha hecho, o sea, una vez estudiamos, ¿quién puso el bien y el mal en el paraíso? ¿Quién lo puso? ¿Dios o el diablo? ¿Quién lo puso? Dios lo mismo. puso, pastor. Puso Dios. Dios. Y si Dios puso el bien y el mal, entonces eso quiere decir, hermano, que Dios es el dueño de todo. Que Él Él creó el infierno con una razón, el lago de fuego con una razón, el abismo con otra razón. Y Él creó los cielos con otra razón. Y creó la Tierra con otra razón. Los planetas los tiene con una razón que no la sabemos. Algún día lo vamos a saber, pero por ahorita no. Pero nosotros debemos de saber, hermanos, de que Dios es el creador y es el autor de todo. De todo. Él es. Ahora, lo que pasa entre Israel y los árabes, hermano, que se están matando, eso, hermano, es parte de la historia que Dios la tiene escrita. Eso es parte. Nadie la puede evitar. Nadie. Todo lo que pasa, hermanos, en esta tierra, Dios es el que es el autor y consumador. Él es. Sí, pero también vemos que la Biblia dice que Dios no es un Dios que se complace en el mal. Yo entiendo perfectamente, pero ahí pareciera Ujú.
Dele. No, le escucho. Le escucho. Pareciera, Sáquelo. pareciera que Dios, por ejemplo, en ese conflicto, pues pareciera que Dios no está actuando con justicia ahí al, al beneficiar, yo entiendo, a Israel, es su hijo, Israel es su primogénito, pero eh, pareciera injusticia el aspecto que la tierra, que los demás debió haberlos ubicado en un lugar y no que estuvieran en la misma tierra. Es que, hermano, ahí es donde viene la sabiduría que Dios nos revela. Recuerde, eso es como que me diga por qué permitió el Señor, Dios, que se le revelara su ángel amado en el cielo. Sí, yo entiendo eso. Es como en Egipto, él endureció el corazón del faraón con un propósito. Entiendo, claro. Entonces, nosotros debemos de entender que Dios tiene un plan que nosotros muchas veces no lo entendemos, pero la Biblia dice que lo entenderemos después. Amén. Lo que nosotros tenemos que entender, hermano, es de que todas las cosas que pasan, pero a ver, aquí también está otro asunto, porque Israel pasó muchos siglos esclavizado por los imperios, hermano, y los mataban, los martirizaban, a las mujeres las violaban, hacían lo que querían con los niños, los hombres. Olvídese, ahí tuvo los egipcios la primera cabeza, dice la Biblia, son 8 cabezas. 5 han caído, dice el Apocalipsis. Y la primera cabeza fue Egipto. La segunda cabeza fue Siria, Asiria. La tercera cabeza fue Babilonia. La cuarta cabeza fue el imperio medo-persa. La quinta cabeza fue la griega. Y la sexta cabeza, la romana. La séptima cabeza, hermano, va a ser la del anticristo. Porque la octava cabeza, Pastor, sí, yo creía entender, no porque bíblica, nada de eso, sino que creía entender de que, porque usted dice que Dios tenía un propósito, ¿verdad? sí, En todo esto, hasta en el lío que hay entre ellos dos, ¿verdad? Entre los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac, ¿verdad? sí. Entonces yo creía de que ese pleito había empezado ahí, pero todo era producto de un error que Abraham había cometido al no esperar la promesa de Dios con el hijo que Dios le había prometido. Entonces Abraham, por aceptar lo que, ¿verdad? El motivo ahí sobre la Agar, creí que de ahí se había empezado todo. ¿Verdad? Y ese lío era un producto de la desobediencia que Abraham había cometido. Y por eso se están viviendo estos ahora. Claro, Dios ya después, él pues va a venir y, como dice usted, va a traer, ¿verdad? Toda la unión. Pero yo Aún, creía así. ustedes, claro, aún, hermanos, lo que pasó entre Agar y Abraham, todo eso fue la voluntad permisiva de Dios. Ustedes dirán, pero, pero Dios permite tantas Ujú. cosas. Hermanos, lo que pasó con José, que lo tiraron al pozo, sus hermanos, fue la voluntad permisiva de Dios, porque tenía un propósito también. En todas las acciones de la vida, Dios trae un propósito Mm. siempre. Siempre Dios tiene un propósito en todas las acciones de nuestra vida y aún en las acciones de nosotros, hermano, en muchas cosas. Aún cuando su vehículo se detiene porque se le apagó, Dios tiene un propósito. Tiene un propósito porque ya nosotros no andamos por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se va a ejercer a cada paso de nuestra vida, hermano.
a cada paso de nuestra vida se ejerce la voluntad de Dios. Porque Él siempre va a traer propósitos buenos para sus hijos. Aunque se vea oscura la noche, muy oscura, nosotros sabemos que va a venir la claridad. Amén. Por eso es que debemos nosotros de tener un fundamento bien, hermano, en nuestra vida, que es Jesucristo. Jesucristo, hermano, fue la razón desde los principios, desde la eternidad hasta hoy. La, 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 el llamamiento que Dios le hizo al hombre estaba ya planificado desde la eternidad, hermanos. Y el que lo vino a desarrollar esa obra redentora fue Jesucristo, fue Dios por medio de su gracia en la obra redentora de Jesucristo. Eso es todo. Y si nosotros tomamos eso en nuestra vida y nos posesionamos de ello y hacemos como el apóstol Pablo de decir que ya no mora nuestro yo dentro de nosotros, sino que mora Cristo, entonces, hermano, la voluntad en nosotros ya no va a existir más que la de Dios en nosotros. Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios nos va a bendecir paso a paso. Cada paso que demos va a ser un paso seguro. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos en la senda de la cual el Señor nos ilumina y nos hace andar. Su senda, no la de nosotros. Su senda, no la de nosotros. Su senda. Entonces, someternos a la voluntad de Dios, hermanos, es sentir, hermanos, de que en nosotros ya no mora el temor, porque Jesucristo quitó el temor quitando la muerte. En 2 de Timoteo 1:10 dice que él quitó la muerte y sacó a luz el evangelio eterno. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la muerte fue avergonzada, fue ¿cómo podríamos llamarle también? Avergonzada, fue hecha, digamos, añico, por decir nuestro lenguaje, la muerte. Fue despreciada, fue arrinconada, fue, como dicen, atormentada por el mismo Jesucristo. Para que nosotros tengamos un pase libre a seguirle a Él sin temor, porque si Él quitó esa muerte y la tiene arrinconada, porque un día la va a destruir, es su postrer enemigo y final. Un día. Pero por ahora, esa muerte está, hermanos, atada, está sometida por Cristo, para que nosotros tengamos vía libre a alabarlo a Él, a glorificarlo a Él y esperar la partida de nuestra vida en victoria, sin temor. Porque el apóstol Pablo, eso fue lo que testimonió. El apóstol Pablo testimonió que él ya no le tenía temor a la muerte. Y nosotros tampoco. Bueno, aquí me salí yo del tema, hermanos. No sé ni por qué. Pero ya hablamos de Éxodo lo suficiente. Ahora vamos a hablar interpretando un versículo dentro de la subdivisión en que se haya inserto. Vamos a hablar de la hermenéutica a la par. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, nosotros
en Mateos capítulo 1, del 1 al 18. Es una subdivisión cuyo título es Genealogía de Jesucristo. El bosquejo que yo les di en Génesis y en Éxodo, y que se los voy a pasar en el libro, eso se le llama subdivisiones, hermano. Atención. Se le llama subdivisiones. Lo que yo les mostré, lo que yo les dije, vine separando, ¿verdad? En el bosquejo de cada libro. Ahorita ya vimos Éxodo. El próximo miércoles vamos a ver Éxodo. A ver, hermano Ulises, ¿qué libro sigue después de Éxodo? Abra audio. Levíticos. Ajá. Y después de Levíticos, ¿qué sigue? Hermana Mara. Números. Esos Y levíticos después de números. Números, ¿qué sigue? Hermana Vilma. Deuteronomio. Vaya, todos pasaron. Excelente. Me gusta. Muy bueno. Entonces, en los libros que yo les mencioné, hay subdivisiones. A esas subdivisiones, hermano, que están dentro del versículo o dentro de los versículos que se hayan insertos, nosotros podemos sacar dentro de esa división un texto. Y ese texto, hermano, bueno, nos va a dar un nombre, el subtítulo, como yo se los he dado a cada uno de ustedes hoy. Les di un nombre, unos subtítulos. Estoy relacionando la clase para que la interpretemos, hermano, y no sea fácil. En el caso de Mateo 1, del 1 al 18, dice genealogía de Jesús. En la Biblia sale ese título. En la Biblia. Entonces, a eso nosotros le llamamos subdivisión, ¿verdad? Y tiene un título, la subdivisión, que está impreso allí, en la subdivisión. Entonces, la subdivisión incluye los versículos que rodean un texto. Atención, los versículos, la subdivisión incluye los versículos que rodean un texto. Por ejemplo, en Éxodo 25 dice institución del culto a Dios. Así está el subtítulo en la Biblia. Entonces, en ese subtítulo está Éxodo 25 del 1, Éxodo 25, 1 y del 40 al 38. Pero está todo el 25 y hasta el 40. Entonces, el plan de Dios para el tabernáculo. Éxodo 25 del 1 al final y 31 al 18. La subdivisión es el plan de Dios para el tabernáculo. Y debajo de este capítulo 25 hay una serie de versículos, ¿verdad? Hay una serie de versículos. Entonces, la subdivisión incluye los versículos que rodean el texto y que la hacen una unidad de pensamiento completo. Para examinar una subdivisión, debemos identificar primero los versículos que forman en ella, parte de ella, hermano, que forman parte de ella. Entonces, en ciertos casos, una subdivisión se puede entender hasta abarcar parte de un segundo capítulo. En la mayoría de las versiones de la Biblia que se usan en la actualidad, los números de los versículos del Antiguo Testamento fueron puestos por familias que le llaman masotera por el año 900. Los números de los capítulos de la Biblia fueron añadidos por Stephen Layton en 1228. En otras palabras, cuando la Biblia fue creada, todos estos libros de la Biblia venían en bruto. ¿Qué quiere decir? Que no venían divididos en capítulos ni en versículos, venían en párrafos. Entonces vinieron estos eruditos
y comenzaron a organizar la palabra y a estudiarla y separarla en versículos con números y números de capítulo. Eso es importante manejarlo, hermano. Entonces, más de 3 siglos después, un impresor llamado Robert Estienne añadió los números de los versículos al texto del Nuevo Testamento. Entonces, ya en 1968, conviene recordar que los escritos originales de las Escrituras no pusieron los números de capítulos y versículos que éstas tienen hasta ahora. En otras palabras, la Biblia no vino, los pergaminos que se encontraron en las cuevas del Mar Rojo, en las catacumbas, etcétera, etcétera, en el Mediterráneo, del Mediterráneo también, no venían con capítulos ni venían con versículos, con números, pues, sino que venían los escritos chorreados. Y los especialistas comenzaron a estudiar y a ir poniendo, organizándolo, ¿no? De una manera muy linda. Gloria a Dios. En otras palabras, eso no fue inspiración divina, hermano. Eso no fue inspiración divina. La organización de la Biblia no fue inspiración divina. Inspiración divina son sus palabras que están escritas en ella. Después de esto, voy a hacerle que hagan un ejercicio. Isaías 53:6. Abran por favor toda su Biblia en Isaías 53:6. Ustedes, miren lo que les voy a instruir. Ustedes van a poner texto. Isaías 53:6, el texto. Versículos de la Biblia. Versículos de la subdivisión de Isaías. Versículos de la subdivisión de Isaías. ¿Cuáles pueden ser? Tema de la subdivisión, escriban. Tema de la subdivisión escrita ya en la Biblia. Bueno, estoy trabajando con la revisión Reina Valera, 1960. El tema de la subdivisión. Les voy a poner un ejemplo. Primero les voy a dar ese ejemplo. Escriban, sí. Y la oración completa para clasificar el tema de la subdivisión. Oración completa para clarificar el tema de la subdivisión. Un ejemplo. Isaías 53:6, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene a mano? Que me lo lea, por favor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre la iniquidad de todos nosotros. Muy bien. Ahora, el versículo de la división, de la subdivisión está. Versículo de la subdivisión. Isaías 52:13, anoten, e Isaías 53:12. Ahí está la subdivisión. Si ustedes no quieren 52:13, solo saquen la que está inmersa en el capítulo de Isaías 53, de la Isaías 53:12 de Isaías, solamente. Tema de la subdivisión que ya está escrita en la Reina Valera es el sufrimiento y gloria del Mesías. ¿Alguien tiene Reina Valera? Sí, amén. Ahí está ese nombre, el sufrimiento y gloria del Mesías en Isaías 53. No, a mí me parece sufrimientos del siervo de Jehová. Ok, en la Reina Valera revisada de 1960 aparece sufrimiento y gloria del Mesías. No importa, podemos trabajar con todas las Biblias, pero todas van a traer un subtítulo, ¿ok? Un título ahí, un título. Se lo ponen. La oración para clarificar el tema de la subdivisión es: Jesús sufrió como un cordero.
Tomen nota. Jesús sufrió como un cordero por nuestros pecados, por lo cual Dios lo exaltó. Esa es la clarificación del tema. Eso lo escriben ustedes, su idea, que van a sacar del texto. ¿Ok? Jesús sufrió como un cordero por nuestros pecados, por lo cual Dios lo exaltó. Muy bien. Ahora ustedes van a trabajar uno. Les voy a dar 5 minutos para que trabajen. Primera de Corintios 10:32. Primera de Corintios 10:32. Lo van a trabajar en esa misma forma, esa guía que yo les di. Trabajen, hermano. Trabajen tranquilo. El hermano que ya lo tenga, que me diga cómo lo hizo, lo quiero escuchar. El subtítulo, el título está, el subtítulo está en la Reina Valera. Aquí está la Biblia. Y aquí lo tengo yo el subtítulo. Aquí está. Entonces, subtítulo. Y ustedes le buscan la idea central. Eso es todo. La idea central. ¿Cuál sería de ese versículo? Y dentro del 1 Corintios 10, vean cuáles son los versículos de la subdivisión. En otras palabras, los versículos de la subdivisión son los contextos del versículo central, del texto central, vamos a los contextos dentro de la subdivisión de los versículos del texto central. No me van a sacar fuera del texto, fuera de la subdivisión, decimos. Dentro de la subdivisión me tienen que encontrar los versículos que van alusivos, que pueden reforzar lo que está diciendo el texto local, ¿verdad? El texto de la subdivisión. Yo creo, pastor, que, bueno, en la Biblia aquí se hace todo para la gloria de Dios. Sí, Ese es el título que tiene. es el título. Y yo creo que en el contexto, y es algo bien interesante, del 23 al 31 es podemos encontrar los versos, porque es Léame el 23, por favor. dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahí nomás, perfectísimo, perfectísimo. Ese es el contexto que nos afianza al texto central, ¿verdad? Al texto central. En la subdivisión. ¿Y qué otro más encontró, dice, hermano? Y también podemos, porque como ve que está hablando acerca o sea, sobre todo el texto, este relato está hablando acerca de la conciencia con que tenemos que acercarnos nosotros, ¿verdad? Lógicamente que está enfatizando en la comida que ellos, o sea, acerca de las carnes que ellos llamaban inmundas, ¿no? También Pero pueden usar contextos fuera del texto de la subdivisión. Dentro de la subdivisión usar uno y también fuera Pastor, también el del texto. 24. ¿Cómo dice? También el 24, no, ninguno busca su propio bien, sino el del otro. Por eso es importante, lo vamos a analizar, porque hermano, el pastor Marroquín lo está haciendo bien ahí, ¿verdad? Lo está haciendo bien. Pero usted me dijo el 24, ¿verdad? Ujú. El 24. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. Veamos qué es lo que nos dice 1 Corintios 10:32. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, como que no vemos concordancia en eso, hermano. No vemos concordancia. Y el 29, Pastor, Sí, pastor, podría ser otro versículo fuera del sí, capítulo. perfectamente. Fuera de Corintios 8:13.
1 Corintios 8:13, vamos a verlo. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y si leemos el 10:32, nos dice, no se tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Excelente, muy bueno. Yo creo que Entonces, en este la caso, oración, o ahí cuando usted pide un versículo, dice versículo de la subdivisión, ¿cuántos versículos tiene que ser? Pueden ser Uno. dos, Oh, tres, cuatro, que re- son, hermanos, los contextos para afianzar su mensaje. Ve qué interesante. Ahora, el pastor Marroquín, sí. yo le iba a decir, yo creo que, bueno, solo es una observación, ¿no? Em, yo creo que es importante tal vez a definir qué clase de tema vamos a armar, porque por lo visto en este caso, o tomando la idea que usted está transmitiendo, esta práctica tal vez ¿cómo es? Se desarrollaría. Desarrollaría. Gracias, gracias. Em, en un estudio temático, porque, porque realmente si nosotros queremos ser fieles a la escritura, tenemos que tomar el relato en sí, en sus contextos anteriores y posteriores, para darnos cuenta en sí cuál es el propósito de Dios y usando al hombre que ha escrito, ¿verdad? En sí, y como le decía, el relato está enfatizado en la alimentación y la conciencia. Muy excelente, pastor Marroquín. Temático, así es temático. Excelente, pastor Marroquín. Porque también Ahora, habla, dígame cuál sería la oración completa para clarificar el tema de la subdivisión. ¿Cuál sería? Hermano Josué, ¿qué tiene usted en la oración completa para clarificar el tema de la subdivisión? Um, bueno, lo que dice la segunda de Corintios 6:3, que no demos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Hermana Mara, Pastor, en función al versículo 10:32, debemos actuar sin que nuestras acciones se conviertan en un obstáculo para los demás. muy bueno también, muy excelente. Hermano Elías, ¿qué tiene usted? Yo he estado, no entiendo mucho, pastor, pero he estado enfocado en el 10:31 de Primera de Corintios también, donde dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eh, y el 32 que dice, no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Está como queriendo decir, está diciendo que pues que todo lo que hagamos lo hagamos de una manera ordenada con la intención de agradar siempre al Señor. Vamos a hacer un análisis ahí, porque usted menciona el 31, que dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero el 32 dice que es el central, hermano. Nunca nos vamos a desviar del texto central. No se hay tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Aquí es un mandato. No se hay tropiezos. Entonces, todo va a manejarse en concordancia con versículos que vayan con esto. Entonces, el 31 no calza aquí. Ok. porque, pastor, Sí, yo lo entiendo, no sé si estaré mal o me corrige.
que también nos lleva a un momento, a un punto donde dice que cualquier cosa que nosotros hagamos, todo lo hagamos para la gloria de Dios, pero que tampoco sea ofensivo o sea de algo o crear un mal pensamiento o como lo dice, como tropiezos ni a judíos, ¿verdad? Sí. Entonces, pero, ¿cómo nosotros, si sabemos que, bueno, los judíos en este caso, pues, ¿verdad? No aceptan a Jesucristo como el Mesías, a Jesucristo mismo, ¿verdad? Entonces, Ujú. yo me pongo a pensar en este caso, porque nosotros le podemos hablar a ellos, pero ellos se van a ofender. Le podemos decir todo lo que el Nuevo Testamento dice, pero ellos se pueden ofender. Ahora, estaremos haciendo nosotros como un tipo ahí de ofender o disponerlos o hacer no sé, como algún tropiezo para ellos en este caso, porque también dice aquí, ¿verdad? Al final, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero ¿cómo él puede en este mismo enlazar ese versículo Es que el 32 versículo con el tiene que último? enlazar, hermano. Recuerde el Ujú, contexto. ujú, Aquí yo les estoy enseñando la manera cómo van a agrupar para hacer un mensaje. Agrupar los versículos de la subdivisión, tenerlos encasillados todos, ujú, el tema y la idea principal, porque con los versículos, con los contextos, ustedes van a ujú. desarrollar, van a hacer el desarrollo del mensaje con subtítulos de los contextos. Entonces, Pastor, en una este caso, observación, pastor. Sí, Em, si nosotros nos damos cuenta al final del verso 32, termina en punto y coma, ¿verdad? sí. Ok, entonces quiere decir que si nosotros solo tomamos el 32, el escrito está incompleto y para eso necesitamos el 33. Eh, yo les voy a decir algo. Lo que pasa que el texto central se explica. No seáis, porque hay aquí, analizándolo exegéticamente, hay una aseveración, una orden. No seáis tropiezos ni a judíos, punto, coma que diga, ni a gentiles, coma, ni a la iglesia de Dios. Pastor, me voy a retirar de la clase, pastor. Tengo que ir a trabajar. Está bien, hermano, lo entendemos. Dios me lo No se bendiga. preocupe. ujú. Gracias. Pero luego Pastor, viene una continuación en el 33 porque dése cuenta que el verso no da por terminado lo que quiere dar. Pero si se fija, hermano, pastor, dice, como también, dice el 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Entonces, si yo tomo la oración tanto del texto central como del texto siguiente, que vendría a ser un contexto, pero que no va alusivo al tropiezo, al tropiezo. Lo que estamos tratando aquí de centrarnos es que los creyentes debieran usar su libertad de tal forma que no cause que otros tropiecen. Entonces, nosotros estamos hablando de de una forma de advertir a la iglesia, de advertir a la iglesia, una advertencia a la iglesia de que como hijos de Dios, nosotros tenemos que ser prudentes. Pastor, Sí, perdón, para la oración quiero saber si lo estoy entendiendo un poquito. Me fui al principio con el pastor que habló en el verso 23, pero para la oración yo lo tengo así, no sé si estoy bien. Cuídate de ti mismo, agradando a Dios para no ser de tropiezo. amén, amén. Así es. Nosotros también debemos de cuidarnos para no ser tropiezo para otros, no ser pastor, causa de tropiezo para otros, pastor. porque el tema
dijimos, hacer todo para la gloria de Dios. Entonces, si yo voy a ser causa de tropiezo, no va a ser para la gloria de Dios. Entonces, lo que yo haga dentro de mí, tiene que ser de agrado para Dios, pero también, hermano, debo de ser, aunque yo tenga libertad, aunque yo tenga, digamos, mi libre albedrío, pero no debo de ser, no debo de usar esa libertad de tal forma que cause problemas de desánimo, de dolor, de tristeza, para que el hermano que estaba fiel en la iglesia se aparte, porque nosotros le causamos una herida con nuestra manera de ser, con nuestro comportamiento. Por ejemplo, pastor, en el subtítulo que yo estaba escribiendo acá, eh, agarré la idea de un corazón para la gloria de Dios. Lógicamente que no rima con el verso, pero ahí viene exactamente lo que usted estaba explicando. Cómo, y por ejemplo, cuando yo hago un mensaje, yo le hago pregunta. Entonces, en este caso es, ¿cómo es un corazón para la gloria de Dios? Y entonces ahora puedo aplicar el verso 32. Dice, no siendo un corazón para la gloria de Dios, no sirve de tropiezo y ejecuto, ¿no? El Sí, procedimiento. pero en este caso vamos a tomar el tema de la subdivisión de la Biblia, el que tiene la Biblia. Lo vamos a tomar, no lo podemos inventar nosotros. Vamos a tomar el que tiene la Biblia en este caso, porque de eso se trata, pues. Lo Bueno, que Pastor, nosotros vamos a ok, diseñar, lo ujú. que nosotros vamos a diseñar va a ser la oración para clarificar el tema de la subdivisión. Ese es el bueno, que vamos a eso es lo diseñar. que quería, eso es lo que quería mencionar. Esa es la oración para Ah, lo ya, que ok, 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 ok. sí, Está bien, me sí. parece bien. Me parece bien. Pastor, Sí, hermana Mara. mire, ahora comprendo mejor que hay algunos pastores que escogen un versículo, el versículo central, probablemente así como ahora que usted nos dice, y luego da los subtemas. Dice, el título del mensaje va a ser Todo para la gloria de Dios. Sí. Y luego dice, el versículo central dice en 10:30, 1 Corintios 10:32. Y luego los temas que vamos a considerar son los aspectos que no, que podríamos ser de tropiezo para, para los demás. En el aspecto social, en el aspecto espiritual, en el aspecto, podría ser así, ¿verdad? Sí, O, y luego, correcto. y Así es. luego, o sea, se va disminuyendo los subtemas y la conclusión final sería la oración completa. O sea, Amén. debemos actuar sin que nuestras acciones se conviertan en un obstáculo para los demás. Eso es Amén. el mensaje, Amén. ¿verdad? Ok, Amén. Así gracias. es. Entonces, hermano, prácticamente, digamos, manejando nosotros esta técnica espiritual, esta técnica teológica, vamos a desarrollar mensajes fabulosos de un texto que viene respaldado por una cadena de textos de que le llamaríamos contextos, ¿verdad? Contextos y desarrollar un mensaje. Pero esto apenas es el inicio de un bosquejo verdadero. Esto es apenas dentro del círculo lo que nosotros llamaríamos, ¿verdad? La subdivisión, el tema de la subdivisión o el texto de la subdivisión, ¿verdad? Con su tema y su oración y los textos que están dentro del texto, dentro de los textos de la subdivisión. Hermanos, hasta este momento hay algo, hermano Kevin, ¿alguna pregunta? No, 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 estoy tratando, estoy aprendiéndolo. Amén. Hermano, Pastor Ambrosio, ¿alguna pregunta? No, no, pastor, todo está bien, gracias. Bendiciones. Amén. Hermana Zoilita, ¿alguna pregunta?
Bueno, pastor, yo tenía algo que pues comentar, pero pues Sí, hágalo. digamos que si según a Romanos 14, 13 va directo con esa oración a lo que estamos nosotros hablando, A ver, dígamela. que dice Romanos 14, 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Excelente. Eso es un contexto fuera del texto que lo podemos meter ahí. Porque Pablo aconseja a los cristianos a no hacer caer, ¿verdad? A las personas con sus acciones, como hablaba la hermana. Entonces, pues. Excelente, hermana Suelita. Tenía ahí un tesorito escondido. Amén, amén. Eso lo podemos agregar ahí. Quería hacer la oración casi como lo dijo la hermana. No sé si estará bien, pastor, porque también a veces servimos de tropiezo. Entonces, en la oración es de que si tú eres un tropiezo, no estás honrando a Dios. No, pero es en la oración. Pero Claro, ella en la leyó oración, el en la texto. oración. Ella En leyó la el oración, texto. claro. Ella Claro, lo que yo ya leyó fue un ajá. texto en Romanos 14, 13. Pero la oración está buena la que usted está haciendo. ¿Verdad? Sí, yo la veo lógica. ¿Y qué oración hizo hermana Cintia? Cuando hago todo para la gloria de Dios, no soy tropiezo a los demás. Amén. Muy bien. Hermana Maribel, ¿qué hizo usted en la oración? A mirar por vosotros mismos, así ayudamos a todos los demás, o algo así. Mi oración va a ser para poder entender más todavía. Ok, muy bien. Hermano Kevin. Bueno, yo lo que escribí, pues, cuidemos nuestras acciones con nuestra gente y sobre todo nuestra vida espiritual. Muy bien, muy bien. Es que esto, hermano, cuando veamos los textos bíblicos que aparecen en las subdivisiones, ustedes van a entender mejor. Aunque viene la interpretación, ahí están las interpretaciones, pero se van a dar cuenta de que con qué facilidad pueden hacer enormes mensajes en toda la Biblia, hermano. Toda la Biblia está enriquecida con eso. Hermano Jorge, ¿qué escribió usted? Pastor, yo tengo una Biblia de estudio de las Américas y el título que me da a mí en el 1023 es La libertad cristiana. Ok, está bien. ¿Y qué tiene de oración usted? Yo de oración tengo vivir una vida cristiana que agrade a Dios para no ser piedra de tropiezo a otros. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Hermano Pastor Ambrosio, ¿usted qué escribió en la oración? Amén, pastor. Yo en mi oración puse, cuando tenemos una relación con Dios, es bueno para nosotros y no tenemos problemas con los demás. Muy bien. Todo va en torno a eso. Muy Amén. bueno. Hermano Josué, ¿qué escribió usted? Y después va hermano Eric. Amén, pastor. Amén. Déjeme ver, pastor, porque lo anoté por aquí. Bueno, nosotros como servidores que somos, no debemos de hacer caer a nadie para que nuestro ministerio no sea vituperado. El consejo que nos da el apóstol Pablo. Muy bien. Hermano Eric. Sí, pastor. Y después hermana Criselis. Yo escribí, cuidemos nuestro corazón y seamos ejemplo para los demás, porque del corazón habla la boca. Muy bien. Ahora hermana Criselis. Como oración yo puse, pastor, como hija de Dios, siempre tengo que cuidar el corazón de los demás. Amén. Hermana Lidia, ¿qué escribió usted? Ya bien. Amén. ¿Qué? Tengo, pastor, como oración, debo de andar como es digno del Señor, porque de Él es la tierra y su plenitud. Amén. Hermana Rocío, ¿qué escribió usted?
Que nuestra libertad en Cristo sea para darle la gloria y la honra. Amén. Hermana, bueno, ya casi ya estamos todos, ¿verdad? Hermana Daisy, ¿qué escribió usted? Sí. Yo escribí, debemos ser genuinos y dar testimonio de Cristo. Amén. Hermano Edilberto, ¿qué escribió usted? Sí, pastor. En 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. La Por oración amor me de refiero, la oración. la oración. Vivo una vida para agradar a Dios primeramente y no procures de ninguna manera dañar el corazón de los demás. Amén. Hermano Pastor Otoniel, ¿qué escribió usted? Sí, yo he estado escribiendo y para no ser de tropiezo y hacer todo para la gloria de Dios, yo pienso que en mi oración es dar testimonio de Cristo y guardar mi testimonio. Muy bien. ¿Y hermana Zoilita qué escribió? Pastor, ya lo dije, Romanos 14:13. No, pero la oración me refiero, la oración suya, su oración. Bueno, la oración es que tenemos que cuidar nuestro testimonio para no hacer caer a los otros. Van bien, muy bueno. Amén. Excelente. Hermano Selvin, perdón. Hermano Selvin. Bendiciones, hermano Selvin. ¿Qué escribió usted en la oración? No fuimos llamados para hacer tropiezos, sino para salvar las almas. Muy bien. Muy bien. Excelente, hermano Selvin. Hay otro hermano, que hermana Sandra está ahí, hermano Kevin. Y después, no sé si está hermana Lucy, hermano Pastor Ambrosio. Acaba de ir allá abajo con su papá, pastor. Aquí estaba, pero se fue para abajo. Bueno, está bien. Y hermanos, con esto vamos a darle conclusión a nuestra clase de hoy. Y vamos a ver en la próxima clase. Pastor, Sí, hermano. no, el hermano Ulises no lo hemos escuchado. Hermano Ulises, dígame pues. ¿Qué le había Bendiciones, preguntado, amén. hermano Ulises? Cuando busco agradar a Dios, en lugar de ser tropiezo, voy a buscar ayudar a los demás. Oh, qué bien. Qué bien. ¿Y hermana Sandra? Primera Corintios 10:23. Está ahí, hermana Sandra. Dígame cuál fue su oración. Hacer lo correcto siempre para Dios. Muy bien, muy bien. Entonces, nosotros, hermanos, consideramos que todo esto que hemos estudiado, indudablemente es parte, digamos, de la palabra del Señor. El próximo clase va a ser Levítico, ¿oyeron, hermanos? Levítico, y vamos a analizar la interpretación de un texto en el círculo del contexto del libro. Ahora lo vimos en la subdivisión. Ahora lo vamos a ver en el círculo del contexto del libro, de todo el libro. Lo vimos en la subdivisión. Ahora vamos para todo el libro. Entonces, eso lo vemos la próxima clase, hermanos. Despidámonos en oración. Voy a pedir entonces que nos despida nuestra hermana Daisy Zavallos. Hermana Daisy, despídanos en oración. Bendito Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu poder y tus maravillas. Gracias por hasta que este momento, Señor, tú nos has guiado a través de tu siervo, Señor, con todo amor y toda dedicación para nosotros.
Gracias, Espíritu Santo, porque cada vez que venimos a leer tu palabra, no es un cualquier libro, ni un periódico, ni un poema, es tu santa palabra. Y por eso la amamos, por eso la queremos. Queremos aprender más de ti, mi Dios. Espíritu Santo de Dios, llena nuestras vidas con tu dulce presencia. Llénanos con tu amor, Jesús, para que cuando vengamos, abramos nuestros sentidos, abramos nuestro corazón, y tú seas, Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, el que nos ilumine, el que nos guíe, para poder dar a los demás todo lo maravilloso que tú eres. Gracias, Espíritu Santo, porque nos enseñas a través de nuestro papá y nuestro amado Jesús, el que murió y resucitó, y por él estamos aquí. Te amamos, te adoramos. Guíanos y guárdanos a cada uno de los que estamos recibiendo esta clase. Dale tu sabiduría de lo alto a tu siervo, para que cada día podamos aprender más de tu santísima palabra. Gracias por cada familia, por cada niño, por cada necesidad, por cada situación que tú sabes, Señor, que está en tus manos y en tu corazón resolverla, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu amor y poder, Señor. Todo te lo damos en el santísimo nombre de nuestro amado Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, estudiantes, y nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones, Yo les paso el hermano. libro. Feliz Buenas noche. noches. Pastor. Dios les Bendiciones bendiga a a Amén. todos. Yo les paso el Gracias, libro a Pastor. todos. Bendiga, Pastor. Nos vemos luego. Amén, Dios bendiga a amén. todos. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones a cada uno. Bendiciones. Amén. Buenas noches.